Hola, amiguitos, me sorprendieron trabajando en mi laboratorio. Estoy preparando un nuevo ensayo que espero que me salga fenomenal. Pero todavía le falta unas prácticas más. Bueno, ¿cómo están? Ya pasé por acá por el programa este de Contos, ¿sí? No, profesor, es con vos, no con tos. ¿No es con tos? Me dijeron que era con tos. Bueno, con vos. Bueno, saludo ahí a todos los pastores que están acá en el programa. Allí saludo a pastor Jorge Brecht. Saludo ahí al locutor, a pastores también Virera, a pastor Diego. Saludo a todos, a pastor David también que está allá atrás. En los controles. Bueno, pasamos por acá para saludarlo y porque este domingo es un día muy especial. Es el día del niño. ¡Qué lindo! ¡Saludo a todos los chicurines! ¿Cómo extraño los chicurines de Argentina? Los saludo a todos. Bueno, pero antes de saludarles tengo sorpresita. Ajá. Profesor Okovic tiene sorpresa siempre para todos ustedes. ¿Saben qué? Estando en la Argentina, muchos chicurines se acercaron y empezaron a hacerme dibujitos. ¡Qué lindo! ¡Miren qué precioso! ¡Qué lindo! Se toma ahí, lo toma camarógrafo. ¡Ay, qué impresionante camarógrafo! Chicurines, miren, este me llegaron Caro Jiménez. Así que este dibujito lo hizo ella. ¡Preciosura de dibujito! Tenemos más dibujitos también. Mire qué lindo este dibujito. Este lo hizo Lucas La Rosa. Lucas La Rosa de Catedral Emanuel. ¡Qué preciosura! ¡Qué bonito! Con todos los peritos ahí, con el maletín. Me hizo todo impresionante. Y hay otro dibujito más que me hizo una amiguita también, muy conocida por ustedes, que este lo hizo así, con hojas así de cuaderno. Lo cortó ahí, lo dibujó con todos los colores. Ahí con mi taller de laboratorio. Impresionante. Este lo hizo Caro, la hermana de Vero Jiménez. ¡Qué impresionante! ¡Qué preciosura! Hizo al profesor Rokovic. Bueno, quiero saludar a todos los niños porque este domingo se festeja acá en Argentina el Día del Niño. Así que les deseo lo mejor, las mejores de las felicidades para todos ustedes. Disfruten este día como nunca, levantándose temprano con mucha alegría, con mamá, con papá, con todos los amiguitos de la escuela. Y ojo, digámosles no al bullying. No al bullying. No al bullying, profesor. Al bullying. No al bullying. Al bullying. Eso que se parece así que No, profesor, es ¿no? acoso escolar. Ah, el acoso escolar. Sí, eso que entre los compañeritos ahí Eso, profesor. Claro, que este compañero ahí se lastiman con palabras feas, que dice, que mira el pelo que tenés. No, digamos no al bullying en estas vacaciones. No, ya terminó la vacación. Mirá, sí. Digámosles, Ya empezamos la escuela otra vez. no al bullying. Ahora que empezamos las clases acá en Argentina, no al bullying. Bueno, feliz día de niño para todos. Ah, y otra sorpresita. Muy pronto estaré lanzando un concurso también de dibujitos, ¿eh? Así que a todos aquellos que quieran dibujar al profesor Kobe, envíe su dibujito ahora, muy pronto, a la página de Facebook que les voy a estar ya dando la dirección. Gracias a todos, que tengan un precioso Día del Niño y Dios les bendiga a todos. Los quiero, el profesor Rokovic. Chao.